Un hombre callado y poco sociable, al que muchos veían como alguien raro, pero que era extremadamente inofensivo, se terminaría convirtiendo en el autor de uno de los crímenes más horripilantes de toda la historia. Estoy hablando del carnicero de Plainfield, el mismísimo Ed Gein. What's up, people? Estamos aquí con un nuevo video, papá. Bueno, recientemente ya todos sabrán que se estrenó la tercera temporada de la serie Monstruos de Netflix. Ya en anteriores temporadas nos mostraron la historia de Jeffrey Dahmer, después nos mostraron la historia de los hermanos Menendez y en esta ocasión nos mostraron la historia de Ed Gein. Y es que no estamos hablando de un asesino cualquiera, estamos hablando del hombre que inspiró a los más míticos personajes de la historia del cine de terror. E incluso muchos dicen que él fue el que inició esta tendencia en Estados Unidos de convertir a los asesinos en superestrellas y celebridades, inspirando personajes como Norman Bates en Psicosis, Buffalo Bill en El silencio de los inocentes y por supuesto el más famoso de todos, que casualmente es el que más se asemeja al caso real, Leatherface, de la masacre de Texas. Quiero decirles que el día de hoy no vamos a hablar de la serie como tal, ni de su trama, vamos a hablar del caso 100% real de Ed Gein, ya que en la serie, ya que no pudieron hacer un documental, utilizaron varios elementos ficticios, por lo tanto no es 100% fiel a la realidad. Por eso la investigación que realicé se basa rigurosamente en documentos forenses, artículos periodísticos, reportajes de investigación, todo de la época en la que ocurrió el crimen, por supuesto, y los diferentes análisis y documentales que se han realizado a lo largo de los años desde que ocurrió este crimen. Así que sin nada más que agregar, corre intro. Para entender bien el contexto y toda la historia de Ed Gein, tenemos que entender muy bien lo que fue su núcleo familiar, su crianza, su infancia y también su adolescencia. Su nombre completo era Edward Theodore Gein, quien nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Su familia estaba compuesta principalmente por 4 miembros. Eran su padre, su madre, su hermano y por supuesto el mismo Edward. Su padre, George Philip Gein, era descrito por su propia esposa como un hombre débil, con escasa voluntad y serios problemas de alcoholismo. Él ocupaba una total posición de sumisión dentro de su hogar. Era totalmente dominado por la personalidad muy fuerte de su esposa. Nunca llegó a tener como tal un trabajo estable, se dedicaba meramente a realizar trabajos esporádicos y murió en el año 1940 debido a una insuficiencia cardíaca. Esto por supuesto fue una consecuencia de su severo alcoholismo, ya que tenía años y años y años entregado completamente a la bebida. Luego tenemos a una de las figuras más importantes de esta historia, diría que casi tan importante como el mismo Edward, y ya más adelante les explicaré por qué. Y es Augusta Tiller Gein. Espero pronunciar bien el nombre, una disculpa, tiene un nombre un poco raro esta señora. La figura principal, dominante y controladora en toda la familia. Esta mujer era una fanática religiosa, con unas creencias profundamente puritanas, las cuales sus hijos tenían que respetar con una rigidez absoluta. La influencia que ella tenía sobre ellos era extremadamente tóxica y destructiva. Por supuesto, toda esta crianza enfermiza terminó afectando mucho más a uno de los hermanos, que ya se imaginarán a quién. Edward empezó a ver a su madre con una adoración para nada normal. Estaba completamente obsesionado con su figura, viéndola casi como si fuera una especie de diosa dentro de un culto. Luego tenemos al hermano mayor, Henry George Gein, quien está relacionado posiblemente a uno de los mayores enigmas de este caso. Él era 7 años mayor que Ed y a diferencia de Ed, él se mostraba mucho más reacio al control absoluto que su madre quería ejercer sobre ellos. Él la rechazaba muchísimo más, a diferencia de Ed, que estaba totalmente entregado a su madre. Él era el único que se enfrentaba a Augusta y cuestionaba las restricciones tan extremas que su madre les imponía, lo cual por supuesto aumentaría la tensión entre ambos hermanos, provocando problemas a futuro entre los dos. Mientras que uno entendía que su madre no tenía la razón total y absoluta, para el otro la palabra de su madre era la única ley que existía. Augusta Gein controló todos los aspectos de la vida de sus hijos, imponiendo una estricta disciplina y una visión del mundo que condenaba la inmoralidad del exterior. Poco después del nacimiento de Ed, Augusta decide llevar a su familia a vivir a una granja muy remota y extremadamente grande en las afueras de Plainfield, Wisconsin. Este cambio tuvo como objetivo principal evitar cualquier influencia que sea ajena a la suya en la crianza de sus hijos.
asegurando un control total en su desarrollo social y también en su desarrollo emocional. Augusta adoctrinó a sus hijos constantemente predicando la maldad inherente dentro del sexo y la lujuria, y en general predicaba un desprecio hacia todas las mujeres, con la única excepción de ella misma, por supuesto. Siempre reforzaba la idea de que el mundo estaba lleno de maldad y que el único lugar seguro y moralmente puro era la granja donde ellos vivían. Esto llegaba al punto de que Augusta castigaba a Ed y también a Henry ante cualquier intento de socializar o de buscar amigos por fuera de la granja. Obviamente, una coacción tan constante y extrema de disciplina terminó haciendo que Henry tuviera unas habilidades sociales prácticamente nulas. El vivir en este ambiente tan extraño y tan hermético provocó que Ed desarrollara unos sentimientos de amor-odio hacia su madre. Ambos tenían una relación verdaderamente extraña, lo cual sentó las bases de un trastorno psicológico a futuro y que provocaría fantasías muy retorcidas por parte de Ed. Ed Gein, como se imaginarán, no era una persona que interactuara con mucha gente fuera de su casa, pero sí llegaba a tener ciertos rasgos que los pocos que interactuaban con él podían notar, porque por supuesto, en esta época él sí o sí tenía que interactuar con personas para poder vivir, o sea, tenía que ir al pueblo a buscar, comprar cosas o lo que sea. Y los que llegan a conocerlo decían que era un individuo bastante solitario, tímido, incluso socialmente inepto. Tras la muerte de su padre en 1940, Ed y Henry tuvieron que empezar a trabajar para poder ayudar en la granja. Realizaban trabajos esporádicos que conseguían de vez en cuando, y a pesar de su rareza se les conocía como unas personas confiables dentro de la comunidad. Y como les comenté anteriormente, uno de los más grandes misterios de este caso tiene que ver con su hermano Henry, ya que la muerte del mismo ocurrió en circunstancias muy extrañas y sospechosas. Sobre todo si esto le sumamos que se trata del hermano de Ed Gein. Un día los hermanos estaban quemando basura y hojas a las afueras del granero, y parece que el fuego se le salió del control, provocando un incendio un poco grande. El hermano de Ed fue encontrado muerto entre los restos de las llamas. Según el informe oficial del forense, la causa de la muerte fue asfixia por el humo. Pero lo curioso aquí es que también se informó que el hermano de Ed tenía una contusión bastante grave en la nuca. Nunca se logró descubrir por qué, si fue por algún golpe que se dio al caer, o si fue su hermano quien lo atacó y lo dejó entre las llamas para que muriera. Nunca se terminó de aclarar qué fue lo que ocurrió con la muerte del hermano, pero lo más seguro, si sacamos cuentas, es que posiblemente Ed haya acabado con la vida de su propio hermano. Y por supuesto, el último pilar de la vida de Ed Gein se derrumbó con la muerte de su madre. Augusta Gein murió en 1945 tras sufrir varios derrames cerebrales, y ahora Ed habría quedado completamente solo en el mundo. Tras la muerte de Augusta, Ed conservó la granja. Una de las acciones más significativas dentro de la mente de Ed en este periodo fue tapiar totalmente las entradas a los salones y habitaciones que regularmente utilizaba su madre, los cuales eran el salón de arriba, el salón de abajo y la sala de estar, dejándolas completamente intactas y convirtiéndolas en una especie de santuario, mientras que el resto de la casa se deterioraba totalmente y se cubría por la basura debido al desorden de Ed. La soledad y la ausencia de Augusta le provocaron un severo deterioro mental. Las fantasías que Ed había reprimido se volvieron más violentas y retorcidas, culminando en los crímenes de profanación de tumbas que tuvieron inicio a finales de los años 40. Los principales crímenes de Ed Gein empezaron a desarrollarse posteriormente a la muerte de su madre. El evento que, como ya les comenté, eliminó el último control que él tenía sobre su psique. Todo empezó con la profanación de tumbas y posteriormente se elevaría hacia los asesinatos. Todo motivado por una enfermiza obsesión necrófila para reconstruir, de alguna forma, el cuerpo de su madre. Ed Gein tuvo dos principales víctimas. La primera fue una mujer conocida como Mary Hogan. Mary Hogan era una mujer adulta que residía en Plainfield y trabajaba en una taberna local. Al ser la dueña del bar, esta era una figura pública en toda la comunidad. Todo el mundo la conocía y sabía quién era ella. Su negocio era uno de los pocos puntos de encuentro social que había en el pueblo. Por lo tanto, todo mundo iba para allá, lo cual contrastaba mucho con la vida aislada y asocial que vivía Ed.
la cual había llevado siempre bajo el control de su madre. Se dice que Hogan llevaba una vida independiente y muy activa dentro del pueblo. Su desaparición en el año 1954 fue un evento que encendió las alarmas de toda la comunidad, y al principio no hubo ninguna clase de sospecha hacia Ed Gein, ya que aunque lo consideraban un bicho raro, lo veían como alguien bastante inofensivo, que nunca se metía con nadie. La información sobre el asesinato de Hogan proviene principalmente de la confesión de Ed Gein, y también de varias pruebas posteriormente encontradas en su granja. Gein solamente conocía a Hogan como la dueña de la taberna que lo atendía cuando él iba. No hay forma de que hayan tenido una relación más profunda, ya que, como sabrán, Ed no tenía ninguna clase de habilidad social y mucho menos con mujeres. Luego de asesinarla, Gein llevó su cuerpo hacia la granja. No se sabe exactamente qué fue lo que hizo con el cuerpo, ya que este nunca fue encontrado, a excepción de la cabeza de Mary Hogan, la cual fue encontrada en la casa de Ed Gein en la inspección que la policía realizó en 1957. Gein se sentía muy atraído hacia Mary Hogan, porque en su mente para él era una mujer fuerte e independiente. Su motor principal era el obtener partes de cuerpos humanos para sus extraños experimentos. Bernice Worden sería la víctima que llevaría a la granja de los horrores de Gein y posteriormente a su inevitable juicio. Al igual que Mary, Bernice era una mujer de la mediana edad que tenía un rol muy importante dentro de la comunidad, pero la elección de Hogan y también la de Worden como sus víctimas se basaba principalmente en la necesidad de Ed de una figura femenina. Ambas eran mujeres muy adultas y, a diferencia de las jóvenes que aterrorizaban a su madre, estas representaban una visión mucho más madura para Ed, las cuales inconscientemente él relacionaba con Augusta. Ella era la dueña de la ferretería local en Plainfield y también, esto es un dato muy importante, era la madre del sheriff de la ciudad, Frank Worden. La víctima llevaba una vida muy activa y era muy conocida por todos los habitantes de la ciudad. Su conexión con el sheriff fue bastante crucial, ya que fue él quien impulsó la investigación que posteriormente lograría dar con los asesinatos de Ed Gein. A nivel forense y judicial, este es el asesinato y el crimen de Ed Gein que está mejor documentado. Worden desapareció el 16 de noviembre del año 1957. La pieza clave de todo fue un recibo de compra que indicaba que Edward Gein fue el último cliente que llegó a ir a la ferretería. El sheriff Frank Worden fue hasta el lugar y encontró un rastro de sangre. Al encontrar el recibo de Gein, todas las sospechas se fueron hacia él, a pesar de que la comunidad lo veía como simplemente un granjero inofensivo. Gein confesó que le disparó a Worden con un rifle y posteriormente encontrarían su cuerpo en el cobertizo de su granja. Pero lo que no se esperaban era que se encontrarían con una de las escenas más aterradoras, o seguramente la escena más aterradora que habrán visto en toda su vida. El cadáver se encontraba colgando de un gancho boca abajo, completamente desollado y también decapitado. Este hallazgo confirmaría el móvil necrófilo de Ed Gein y la intención de utilizar la piel de la víctima para sus artefactos, un método del que les hablaré a continuación y que Gein utilizaba en todas sus víctimas, y que además es la razón por la cual este caso se volvió tan famoso. Los descubrimientos realizados por las autoridades en la granja de Ed Gein fueron una de las cosas más macabras que había sacudido a todo Estados Unidos para ese entonces. En noviembre de 1957 revelaron el alcance de sus desviaciones y la materialización de sus fantasías en objetos domésticos funcionales y trofeos macabros. La motivación principal para las profanaciones y los asesinatos de Ed Gein era conseguir materia prima para sus creaciones macabras. Gein utilizó los restos de los cuerpos que robaba en los cementerios locales y, por supuesto, de las dos víctimas de asesinato. Todo esto para fabricar diferentes artefactos. El objetivo principal de la profanación de tumbas era obtener cuerpos frescos para curtir las pieles y extraer los cráneos. Gein había obtenido un gran conocimiento sobre anatomía y también sobre el proceso de encogimiento de cabezas. Todo esto gracias a lectura de libros y documentos. Los restos humanos eran manipulados en la granja con la intención de convertirlos en objetos utilizables. Gein poseía la habilidad necesaria para diseccionar y también desollar los cuerpos, aunque su objetivo no era precisamente el canibalismo, el cual era un rasgo que el cine explotó bastante en diferentes películas, como en La Masacre de Texas, sino que se centraba más que nada en la fabricación de objetos. La policía encontró la granja donde Gein guardaba todos estos objetos, entre los que se encontraban algunos de los más perturbadores de esta historia. El más característico de todos eran las máscaras de piel humana, los cuales se vinculan muy directamente con el deseo de Gein de encarnar un cuerpo femenino e incluso llegar a recrear el cuerpo de su madre. Estas máscaras son las más famosas de todas gracias también a la franquicia La Masacre de Texas.
pero no son el objeto más perturbador que se puede encontrar en la colección de Gin. El que causó más polémica y que de verdad dejó totalmente en shock a los policías que lo encontraron fue el traje de mujer. Un traje y un chaleco hechos completamente con piel de mujer. La intención de este traje junto con las máscaras era que Gin pudiera vestirse con ellos. Aunque muchos confunden este hecho con una especie de fantasía relacionada con el travestismo, la realidad es que se relacionaba más que nada con la dominancia de Gin y su deseo de controlar completamente el cuerpo femenino. Otra de las prendas más perturbadoras que fabricó Gin fue un cinturón hecho completamente de pezones femeninos. Al igual que fabricó cuencos para sopa utilizando cráneos humanos partidos a la mitad, los cuales él mismo dijo que utilizaba para comer e incluso para cocinar. Otros cráneos los utilizaba como soporte en las patas de su cama. También se encontraron otros trofeos como narices humanas guardadas en una caja. Se reportó el hallazgo de un corazón y genitales femeninos, incluyendo un cordón de labios vaginales usado como accesorio. Estos eran la manifestación tangible de su psicosis y también su profunda disfunción sexual y social. Aunque Gin confesó varias veces que nunca realizó la necrofilia de una manera sexual, el uso de cadáveres y partes humanas para realizar estos trofeos demuestran un deseo de necrofilia mórbida. El acto de cortar y diseccionar los cuerpos era una manifestación del deseo de control que Edward Gin tenía. Por supuesto, todo esto estaba muy relacionado con su deseo de recrear la figura materna. Por ello solo utilizaba cuerpos femeninos. Lo que buscaba Gin era acercarse de una forma muy enfermiza a su madre ya fallecida. Todos estos hallazgos fueron los que convirtieron a Ed Gein en el primer asesino serial famoso de Estados Unidos. No se vio tan relacionado al número de víctimas, sino más bien a lo que hacía posteriormente a la muerte de las mismas. Luego de que fue atrapado, Gein fue juzgado y diagnosticado con una esquizofrenia con episodios de paranoia, con una patología psíquica severa. Los expertos lo clasificaron dentro de la tipología de asesino visionario. Este tipo de asesino mata motivado meramente por una enfermedad mental, actuando constantemente bajo el influjo de alucinaciones y delirio. Gein admitió en varias ocasiones que escuchaba la voz de su madre muerta, incitándolo a que cometiera los asesinatos. En 1958 fue declarado no apto para ser juzgado por incapacidad mental y fue recluido en el Hospital Estatal para Criminales Dementes, donde por supuesto pasaría el resto de su vida. Mientras que Gein estaba retenido, en el mismo año 1958, su granja fue totalmente quemada. Probablemente por un incendio causado por la comunidad que estaba totalmente traumatizada por los hechos que habían ocurrido ahí. El único objeto de valor que sobrevivió fue su auto, el cual fue posteriormente subastado por una gran cantidad de dinero y que se terminaría convirtiendo en una especie de atracción macabra. Edward Gein pasó el resto de sus días en el hospital psiquiátrico. Tanto el personal como los otros pacientes describieron que tenía una conducta bastante dócil y que llevó una vida relativamente tranquila, hasta que murió por insuficiencia cardíaca y respiratoria en el año 1984, todo provocado por un cáncer de hígado. Fue enterrado junto a su madre y a su hermano en el cementerio de Plainfield. Y un dato curioso es que su lápida fue robada en el año 2000. Actualmente lo único que hay ahí es una pequeña cruz de madera que se le colocó, pero la lápida nunca más volvió a aparecer. Este caso causó un gran impacto más que nada por su naturaleza, no tanto por el número de víctimas. Además de que, como ya les he mencionado, este hombre fue inspiración directa para muchos de los más grandes villanos del cine, como Leatherface, Buffalo Bill y Norman Bates. Así que bueno, nada, una historia retorcida que tuvimos el día de hoy. Pero bueno, si quieren que siga contando historias como esta, coméntenmelo aquí abajo, suscríbanse, denle like y sigan apoyando mis videos, se los agradecería muchísimo. Hasta luego, chao chao.